Es un tiempo que marcó el destino de la humanidad para siempre. Esta semana que celebramos la muerte y resurrección de Jesús es el evento más trascendente en la tierra, en toda su historia. Y es importante que como hijos de Dios tengamos un entendimiento profundo y claro de lo que representa esta semana. Este domingo voy a hablar de la primera parte, que es la muerte de Jesús, y el próximo domingo vamos a hablar de la resurrección. Son dos fases que consuman la gran obra de Dios por la humanidad. Entonces, hoy quiero hablarle de un tema que se llama Redimidos por Amor. Y no sé si sea una prédica o una enseñanza, va a andar brincando de una a otra, pero es muy importante, considero que como hijos de Dios tengamos un cuadro muy claro de la obra de Jesús, porque a través de un entendimiento claro podemos valorar la magnitud del regalo que hemos recibido. Amén. Entonces, cuando hablamos del tema de la redención, tenemos que hablar de un factor que es sobre el cual se fundamenta la redención. Gira la redención en torno a este concepto, y ese concepto sobre el cual gira el tema de la redención se llama identificación. ¿Sí? Diga conmigo, identificación. ¿Y qué es la identificación? Bueno, que el gran problema de la humanidad se debe a la identificación que la humanidad tuvo con Adán. ¿Sí? En Adán todos estábamos representados. Él, al ser el primer hombre, Adán y Eva, la primera mujer, la primera pareja humana, representan a la humanidad y en ellos estamos contenidos todos. Entonces, cuando Adán peca y comete el pecado de alta traición al reino de Dios, al dejarse llevar por la tentación y traicionar no solo a Dios, sino la gran encomienda que Adán tenía de establecer el reino en la tierra, ese pecado que le llevó a la separación de Dios, nos llevó a toda la humanidad a la separación de Dios, porque nosotros estábamos identificados en Él. Amén. Pero así como todos nos identificamos con Adán en el pecado, Dios nos identificó a todos en Jesús, para que, como dice la Escritura en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, que es Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos por qué tenemos que pagar por lo que hizo Adán. Muchos dicen, yo qué culpa tengo que el otro se haya comido el fruto, ¿verdad? ¿Qué culpa tengo yo de andar pagando con esto? Pues así, en la justicia de Dios, como por uno recibimos el pecado, también por la obediencia de uno recibimos la justificación. Amén. Ese es el gran factor sobre el cual podemos entender la redención. El gran problema de Dios, mire nada más, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? Eso dice Génesis 1, 26, 27.
Después que lo hace a su imagen, y lo hace a su imagen, porque la imagen y la semejanza tienen dos aspectos importantes en la creación del hombre. La primera, imagen, significa representación. Quiere decir que el hombre fue hecho por Dios a su imagen para que el hombre lo representara en la tierra, ¿sí? Y lo hizo a su semejanza para tener comunión con él. Porque solamente puedes tener comunión con un semejante, ¿sí? Tú puedes tener una mascota en tu casa, tu perrito, tu gatito, el periquito, y puedes alimentarlo y darle y todo, pero no puedes tener comunión con él. Puedes tener una relación de afecto y quieres a la mascotita, es más, unos hasta se duermen con ella, porque los hay. Ahí tienen al perro, ahí tienen al gato, ahí tienen al perico. ¿Por qué? Porque desarrollas una relación afectiva, pero nunca vas a poder tener comunión con el perico, con el perro. No, porque la comunión solamente se da entre ¿qué? Semejantes. Entonces, Dios hace al hombre para que lo represente en la tierra y para tener comunión con él. Y no nada más eso, eso es la base para lo que le iba a entregar. Le entrega la autoridad al hombre en la tierra para sojuzgarla, transformarla y convertirla en un reino parecido al de Dios. Esa era la gran encomienda de Adán. Cuando Adán traiciona a Dios, viene sobre él algo que se llama muerte espiritual, ¿sí? Esa muerte espiritual se experimenta primero en un alejamiento de Dios, en una separación de Dios, y luego sobreviene la muerte física. Cuando Adán es separado de Dios por el pecado, ya no hay comunión con Dios, se pierde la comunión con Dios. Entonces Adán queda muerto espiritualmente, desconectado del cielo completamente. Pero como trae atributos de creatividad, de lo que Dios le dio para gobernar la tierra, entonces el hombre busca hacer algo en la tierra, pero sin Dios. Y ahora ya no depende de la comunión con Dios, ahora depende de su intelecto, de sus deseos, de sus anhelos. Y eso es lo que le impulsa al hombre natural a lograr lo que ha logrado en la tierra. Cosas maravillosas, pero también cosas terribles, ¿cierto? Ahora el problema que tiene Dios es cómo le hago para redimir al hombre. Porque yo le entregué al hombre la autoridad de la tierra. Cuando dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla y gobiernen. Dios le entrega todo eso al hombre. Pero ahora el hombre ha traicionado a Dios, está separado de Él, ahora es adversario de Él, ya no tiene comunión con Él, sino con el enemigo ahora. Pero Dios ama tanto al hombre que dice, ¿cómo le hago para rescatarlo? Si ya le entregué la autoridad en la tierra. Porque todo hombre que nazca de Adán nace separado de Dios y nace muerto espiritualmente. Porque la muerte espiritual se hereda. Entonces Dios tiene un problema porque todo el que descienda de Adán sigue separado de Dios. Hay una solución. Necesita nacer un hombre en la tierra que no traiga pecado. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede nacer un hombre sin pecado si todos heredan la muerte espiritual de Adán? Y solo hay una solución: que Dios se haga hombre. Y es ahí donde viene uno de los más grandes misterios, que es la encarnación del Hijo de Dios. Él tiene que tomar forma humana. ¿Para qué? Para que venga sin pecado, pero en forma de hombre.
porque el hombre es el único que puede liberar al hombre ahora. Pero como todos los hombres heredan la muerte, un muerto no puede dar vida, un esclavo no puede dar libertad. Entonces la solución de Dios es Jesús, que es el Hijo unigénito, tiene que encarnar y venir a la tierra como un hombre. Ya como hombre tiene la autoridad para liberar a la raza humana. Esa es la necesidad de la encarnación que tuvo que darse. Es el milagro más sorprendente de la creación, porque era la única manera, no había otra, no había otro camino, un plan B de Dios para salvar a la raza humana. Solo había un camino, y era la encarnación. Así, porque el hombre estaba espiritualmente muerto, era un hijo de Satanás ahora, sin nada que pudiera acercarlo a Dios y condenado al infierno. Esa es la realidad humana. Entonces la encarnación de la deidad y su humanidad proporcionaba un sustituto perfecto para el hombre, de tal manera que pudiera actuar como un mediador. Esa es la función de Jesús: venir, tomar cuerpo humano y ya como humano convertirse en un mediador para liberar a la humanidad de esa condición de muerte y separación espiritual. En Juan 14:16, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la redención es el camino que Dios abre entre Él y la humanidad separada de Él, para que la humanidad pueda volver a llegar a tener comunión con el Padre. Este ser, el Hijo unigénito, que en su estado primario de deidad eterna era espíritu nada más. Como espíritu es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de Dios son espíritu. Pero ahora el Hijo, que es una de las personas de la Trinidad, se hace hombre y habitó entre nosotros. Se hizo un humano de tal manera como si nunca hubiera sido Dios. Esa es una de los grandes hechos y decisiones que Dios tuvo que tomar. Yo me imagino ese consenso en el cielo, donde Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo conversan y dicen: la humanidad está separada para siempre. No hay manera de que el hombre tenga un camino para regresar a nosotros. Solo hay un camino. Uno de nosotros tiene que ir, tomar forma humana, renunciar a esta deidad, a ser Dios, despojarse de todo y nacer como cualquier ser humano. Y yo creo que el Padre y el Espíritu Santo voltearon a ver al Hijo. Bueno, no lo voltearon a ver porque no se ve, pero me imagino que dijeron: te toca a ti. Tú eres el elegido para ir por nosotros a convertirte en un ser humano. Esa es la gran decisión de Dios. Por eso dice en Hebreos 10:5 al 7: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice la palabra
que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y ya en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando habla que se despojó de la deidad, la palabra despojarse significa quitarse, como quien se quita una ropa, un ropaje, como quien se quita un manto. Eso significa el despojo. Quiere decir que Jesús, Él tuvo que tomar la decisión libremente de aceptar lo que tenía que venir a la tierra y despojarse Él solo y renunciar a todos los atributos de la deidad: la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia y todos los demás atributos que le son propios de Dios. Jesús renunció a todo y quedó espiritualmente desnudo de todo poder de Dios, y como un espíritu humano nada más fue puesto en el vientre de María. Sabemos por la medicina que cuando en un parto natural, en una concepción natural, cuando la semilla del hombre se une a la de la mujer, se forma lo que llaman un huevo, ¿verdad? Y ese huevo es implantado en la matriz y ahí se alimenta, ¿cierto? Pero en ningún momento la sangre de la madre entra en contacto con el huevo directamente, nunca. La parte de la sangre que interviene en la concepción es la del hombre. Por eso heredamos el tipo de sangre del papá. Tenemos el tipo de sangre del papá o las combinaciones que se puedan dar. Entonces, cuando Dios toma esa decisión, entendemos que lo que pone en el vientre de María es el huevo ya creado por el Espíritu Santo. Y ese huevo solo se alimenta y se nutre, pero no entra en contacto con la sangre. Por lo tanto, no hay herencia de pecado hacia el Hijo de Dios. No hay transmisión de sangre, porque la transmisión de sangre es la que hacía la transmisión del pecado. Dice la palabra, porque en la sangre está la vida. Pero cuando habla de vida, habla de todo lo que se transmite a la siguiente generación. Entonces, en ese sentido, la encarnación es uno de los milagros más extraordinarios que hace Dios, porque el ser que es puesto en el vientre de María no entra en contacto con la muerte espiritual que había en la raza humana. Por eso el Hijo que nace vivo espiritualmente y no nace separado de Dios. Esa es la gran solución de Dios. Pero para que ese hombre que iba a ser hombre, ese bebé, tenía que mantenerse sin pecado durante toda su vida, para que fuera el sacrificio perfecto que Dios aceptaría como moneda de cambio para que toda la raza humana pudiera ser libre. Eso es lo que implica la redención. Eso es el trabajo que Dios tuvo que hacer y que nosotros ignoramos. Todo el plan de la redención gira en torno a este tema de la identificación. Porque así como nos identificamos con Adán, ahora Dios puso a Jesús en la tierra para identificarnos. Él lo hizo con Jesús.
a identificarnos a todos nosotros. No es que nosotros lo quisiéramos, eso lo hizo Dios. Cuando Jesús, llegado el momento, tiene que tomar nuestro lugar, Él sabe que lo que va a suceder es la experiencia más terrible que Él va a tener que vivir, mis amados. Porque siendo Dios, es santo y por lo tanto sin pecado. Dios no tiene ni un solo pecado en Él. Ni Jesús tuvo un pecado en Él, ni el Espíritu Santo tiene un pecado en Él. Ahora imagínate el santo hecho hombre en nuestras debilidades humanas, mantenerse santo. Pero eso no fue tan difícil tal vez como difícil va a ser que ahora el santo, el que no pecó, tenga que recibir toda la inmundicia humana, todos los pecados de la humanidad, todos los homicidios, todos los abortos, toda la violencia, todos los actos aberrantes que el hombre ha hecho a lo largo de la humanidad y sigue haciendo en nuestro tiempo, matando, secuestrando, descuartizando gente, violando, golpeando, violando niños, traficando con órganos humanos y toda la inmundicia humana que a veces no nos la podemos ni imaginar. Todo eso iba a venir sobre Jesús. Ese es el tema de la redención. El santo, el que no conoció pecado en sí mismo, dice la palabra en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto fue de las cosas que a mí más me golpeó cuando leí este versículo. Dice, al que no conoció pecado, es decir, que nunca cometió un pecado, por nosotros no conoció el pecado. No dice, por nosotros conoció el pecado. No. Dice, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. No es lo mismo, mis amados, que usted conozca el pecado y otra que usted sea pecado. ¿Sí está entendiendo? Una cosa es el hacer y otra es el ser. Usted es alguien y usted hace cosas, ¿de acuerdo? Pero lo que usted hace no lo convierte en lo que es. ¿Me entiende eso? Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y usted, por lo que dice la palabra, al ser hija de Dios, es santa o es santo. Tal vez usted haga un pecado, pero hacer un pecado no lo convierte a usted en pecador. Porque usted es un hijo de Dios que cometió un pecado. ¿Estamos de acuerdo? Es pecador el que no ha sido redimido todavía. Ese sí es pecador porque su naturaleza pecaminosa está en él. Pero en el Hijo de Dios que ha sido redimido por la sangre, como lo vamos a ver, él ya no es pecador. Es un hijo de Dios que eventualmente pecará. Pero el pecado no lo convierte en pecador. ¿Sí entiende la diferencia? Este versículo dice, el que no conoció pecado, por todos nosotros lo hizo. Es decir, ¿sabe qué significa eso, mis amados? No que Cristo hubiera cometido un pecado, significa que Él se convirtió en pecado. Y esto es lo más terrible que le puede pasar a Dios, que la naturaleza santa se convierta
y lo voy a decir así, en una naturaleza satánica. Eso es lo que pasó con Jesús. La naturaleza de Jesús tuvo que ser transformada en una naturaleza satánica. Él no solamente llevó nuestros pecados, sino que la misma naturaleza pecaminosa fue puesta sobre Él. Él llegó a hacer todo lo que la muerte espiritual había hecho en el hombre. Ese es el tema de la identificación, pues. Así como nosotros fuimos identificados con Adán y heredamos el pecado, ¿sí? Cristo vino y Él se identificó con nosotros ahora. Fue al revés. Acá nosotros fuimos identificados con Adán para el pecado, pero luego Cristo vino, Jesús vino y dijo: yo me decido identificarme con todos, y ahora lo que ellos andan cargando, yo lo recibo. Ese es el tema de la identificación. Por eso dice en Isaías 53, del 4 al 6, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cómo pudo llevar nuestras enfermedades? Porque vino y se identificó con la raza humana. Y al identificarse con la raza humana, recibió toda la inmundicia de la muerte espiritual que había en la raza humana. La enfermedad, el dolor, la tristeza, la depresión, todo lo que la raza humana estaba padeciendo. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa es la realidad de lo que Jesús vino a hacer. Jesús, cuando caminó con sus discípulos en la tierra durante los 3 años y medio, Él dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y realmente Él es la luz del mundo. Pero ¿sabes qué? Hubo un momento donde esa luz se extinguió. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, dice la palabra en Mateo 27, 45. ¿Tenemos las escrituras? Sí. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. En Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra que a la hora sexta a Jesús, si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que fue el jueves por la noche, la noche de la Pascua, el día 14 del mes de Nisán, como se celebraba la Pascua en ese tiempo. Él es aprehendido después de la cena que tuvo con los discípulos. De la cena de la Pascua se fueron al monte de los Olivos y ahí lo aprehendieron a las afueras de Jerusalén, enfrente de Jerusalén, a unos 2-3 kilómetros tal vez está el monte de los Olivos de la ciudad.
Ahí lo aprenden el jueves en la noche, lo amarran y se lo llevan y lo llevan a donde se reunía el concilio de los sacerdotes. Y ahí lo tienen toda la noche. El viernes a las 6 de la mañana, que empezaban las actividades, comienza el interrogatorio de Jesús. Y de ahí se lo llevan a Pilatos. Pilatos lo envía a Herodes. Herodes se lo regresa a Pilatos. A eso de las 6, 7 de la mañana, 8 azotan a Jesús. Y de ahí lo hacen caminar como 2 kilómetros desde el pretorio donde lo azotan hasta las afueras de Jerusalén, donde está una de las puertas, que es la puerta de las ovejas, precisamente así se llama. Por esa puerta sale. Jerusalén tenía 4 puertas, ¿sí? La puerta de las ovejas, por ahí sale él con la cruz y cruzan 100 metros, 50 metros, y está el lugar de la calavera, que era un pequeño montículo nada más, saliendo de la ciudad, después de la, vamos a llamar, de la muralla de la ciudad, a unos 50 metros afuera. Ahí lo crucifican. A las 9 de la mañana lo están clavando en la cruz. Dice la palabra que era la hora tercera, porque los judíos miden el tiempo a partir de las 6 de la mañana, ¿sí? De las 6 de la mañana empieza el día para ellos y termina a las 6 de la tarde la parte del día, y la noche comienza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ellos miden el tiempo así. Entonces, a la hora tercera son las 9 de la mañana cuando lo clavan en la cruz. A la hora sexta, que son las 12 del día, cuando el sol está más brillante, dice la palabra que hubo tinieblas, lo acabamos de leer. A la hora novena, no, a la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra. Ese momento, la hora novena, 12 del día, es cuando Jesús está recibiendo el juicio de Dios por nuestros pecados. Ese cambio que hubo, donde la tierra se empezó a poner todo negro como si fuera un eclipse, y empieza a cambiar la atmósfera. En ese momento Dios estaba juzgando el pecado de todos nosotros en Jesús. Estaba sobreviniendo en él lo que se llama la muerte espiritual. Cuando Jesús siente a la hora novena, que son las 3 de la tarde, siente algo. Tiene 6 horas clavado en la cruz, Lo clavan a las 9 de la mañana. Él está padeciendo. A las 12 se entiende que hay un juicio porque las tinieblas rodean la tierra. Y a las 3 de la tarde algo sucede con Jesús. Él siente algo. Él está sintiendo muchas cosas, ¿verdad? Claro, siente algo, no, siente muchas. Ya después, en una oportunidad, les compartiré los sufrimientos médicamente por un forense dictaminados de lo que es el sacrificio de Jesús, lo que él vivió en la cruz. Ahorita no hay tiempo, pero a las 3 de la tarde sucede algo que hace que Jesús reaccione en medio de su agonía y le dice: Elí, Elí, lama sabactani. Le dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? Y es precisamente el momento donde el Espíritu Santo abandona a Jesús. Y es donde yo creo que el Padre
antropológicamente hablando, le da la espalda a Jesús. Y Jesús queda colgado en la cruz sin el soporte sobrenatural del Espíritu Santo, sostenido solamente por su humanidad. Y tuvo que ser así, porque el Espíritu Santo no podía permanecer en él si su naturaleza iba a ser transformada en una naturaleza satánica para recibir la condenación de la humanidad. El Espíritu Santo no podía permanecer en Jesús porque él se iba a convertir en pecado. ¿Sí está entendiendo? Su naturaleza es, mire, voy a decir algo fuerte, pero quiero que lo entienda. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y al recibir toda la maldad humana en él, su naturaleza vino a ser casi como la de Satanás. Porque esa es la naturaleza satánica pecadora. Por eso el Espíritu Santo tiene que abandonarlo. Y cuando el Espíritu Santo sale de él, él siente y dice: ¿por qué me abandonas? Y no recibe respuesta del cielo. El Padre se ha dado la vuelta. El Padre le ha dado la espalda. Y Jesús muere espiritualmente ahí. Poco tiempo después, muere físicamente. Si el Espíritu Santo no hubiera abandonado a Jesús, él no hubiera podido morir. Para que la muerte física opere en alguien, en un ser humano, tiene que sobrevenir la muerte espiritual primero. Por eso Jesús muere. ¿Cómo? Si no, ¿cómo matas a la vida? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. ¿Y qué? ¿Cómo matas la vida, pues? ¿Cómo puedes matar la vida? No puedes. La muerte no puede matar la vida. La única manera en que Jesús muriera físicamente es que primero tenía que morir espiritualmente. Eso es el gran drama que está pasando arriba de la cruz, mis amados. Lo que la deidad está pasando para que tú y yo pudiéramos ser libres, pudiéramos recibir la vida eterna. Cuando Jesús fue hecho pecado por nosotros, en su espíritu operó un cambio. La muerte espiritual fue puesta sobre él y su cuerpo se hizo mortal, como aconteció con Adán cuando murió espiritualmente. A la hora sexta se llenan de tinieblas la tierra, lo cual nos muestra el momento en el cambio que operó en Jesús. Ese es el momento donde él recibe nuestros pecados, él muere espiritualmente y 3 horas después muere físicamente. Sus discípulos solo presenciaron con sus sentidos físicos el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz, su sepultura, su resurrección. Y también nosotros nos hemos quedado hasta ahí. Pero, ¿te has preguntado qué pasó después? Jesús, a las 3 de la tarde, grita y dice: consumado es. Y se desvanece y muere. Y hasta ahí nos quedamos nosotros. Los discípulos también. Ya se fueron, lo dejaron en la cruz. Horas después regresa Juan de Arimatea para descolgar el cuerpo.
porque como iba a venir la Pascua a las 6 de la tarde, empezaba, querían descolgar el cuerpo antes de que anocheciera, porque no querían que durante la Pascua hubiera un cuerpo crucificado. Entonces a las 6 de la tarde comenzaba la celebración de la Pascua. Por eso querían bajarlo antes de las 6. Y cuando va Arimatea a pedir el cuerpo a Pilatos, dice, porque queremos que bajarlo antes, dice, pero todavía están vivos, los otros todavía estaban vivos. Vayan y quiébrenle las piernas para que se desangren y mueran más rápido. Y van los soldados y cuando llegan les quiebran las piernas a los otros dos, porque la muerte en la cruz no cree que los clavaban y se morían. Pasaban horas o días ahí, clavados. Era una muerte dolorosa, lenta y terrible. Lo más terrible que pudo idear el gobierno romano para castigar ejemplarmente a aquellos que querían intimidar era ese. Entonces cuando llegan a Jesús, ven que ya está muerto. Por eso le clavan el costado para ver que está muerto y sale agua y sangre, ¿verdad? Y ya no le quiebran las piernas, para que se cumpla la escritura que decía, ningún hueso tuyo será quebrado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? Su cuerpo está ahí, pero ¿y su alma? Porque sabemos por la palabra que eternidad fue puesta en el hombre. ¿Qué pasó con Jesús desde el momento que murió? Pues lo que tenía que pasar con la raza humana separada de Dios, descender al infierno. No hay otra. Jesús, al morir primero espiritualmente y luego físicamente, pasa lo que dice la palabra en Hebreos 9:27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una vez que Jesús muere, viene el juicio. Como todo hombre, el hombre muere. Por eso eso de que lo que se ha inventado, ¿cómo se llama? Purgatorio, y que de ahí lo sacas, es pura vacilada eso. La palabra dice en Hebreos 9:27, así está establecido, que los hombres mueran y después el juicio. No hay nada de más. Lo mismo pasa con Jesús, viene el juicio. Cristo pudo adecuadamente pagar esa pena y satisfacer las demandas de justicia. ¿Por qué? Porque Él se había identificado con el hombre. Él pudo llevar los pecados de todos nosotros, y la pena que pagó no fue la suya, sino la del hombre con el cual se había hecho uno por decisión propia. Así que en la mente de Dios éramos tú y yo los que estábamos en el infierno soportando el juicio que nos correspondía. En la mente de Dios así fue. Sobre la base de esta identificación, todo aquel que recibe la obra redentora de Cristo no necesita ir al infierno, porque queda libre, entre tanto que todo aquel que rechaza la redención de Cristo debe ir allí. Por eso dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese lo que dice la palabra. El que en Él cree, tiempo presente, no es condenado, tiempo presente. El que no cree, tiempo presente, ya ha sido condenado, tiempo pasado. Ah, caray,
¿A qué horas fui condenado? Desde el Edén. Desde el Edén quedamos condenados. No es que naciste y ahí vamos a ver si te condenan o no. No, todos los hombres ya nacimos condenados. El destino del hombre sin Cristo es el infierno. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, Jesús va al infierno a padecer lo que está deparado para los pecadores. Por eso en Hechos 2:24 al 48 dice: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque de David dice él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y este es un salmo precioso que escribe David proféticamente de lo que iba a ser el tiempo en el que Jesús iba a descender al infierno por nosotros. Y por eso dice: suelto los dolores de la muerte. Los dolores de la muerte habla de ese intenso sufrimiento que significó para Jesús el identificarse con nuestra naturaleza mortal y pecadora. Los dolores de la muerte nos habla también del sufrimiento de Jesús en el infierno, cuando estaba recibiendo el justo juicio de Dios por el pecado nuestro. Pero aquí hay algo maravilloso, que en Jesús, en Él, por Él, no había pecado. Y como era justo, aun cuando se identificó con nosotros, en Él, por Él, no había pecado. Y por eso la muerte, dice la palabra, no lo pudo retener. Y Dios lo pudo levantar del infierno en gloria. Amén. Le damos un buen aplauso al Señor. Jesucristo debió ser justificado en el Espíritu. Dice primera de Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ya hablé de la encarnación, ¿verdad? Dios se hizo carne, se hizo hombre. Justificado en el Espíritu. Es decir, tuvo que ser declarado justo por el Padre estando en el infierno, porque en Él no había pecado. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, ¿sí?, cuando asciende al cielo, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Jesús se hizo tanto como uno de nosotros, que debió ser justificado en el Espíritu, estando en el infierno como si fuera un espíritu separado de Dios. Esa es la implicación. Jesús debió nacer de nuevo en el Espíritu. Dice Hechos 3:29: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de esa promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros,
resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Miren, Jesucristo, una vez que pagó la pena del hombre, tuvo que nacer de Dios y pasar de muerte a vida, tal como lo hacemos nosotros cuando recibimos a Jesús ahora. Pasamos de un estado de muerte espiritual a uno de vida, de las tinieblas a la luz. Jesús tuvo que pasar el mismo proceso de ese nuevo nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Él se había identificado con nosotros. Por eso dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y esto es una de las grandes obras de justicia de Dios. Yo cuando leí esto dije, wow, no dejaste nada suelto, Señor. Como Jesús es el autor de la redención de la raza humana, siempre nos preguntamos, ¿y qué pasó con los que después de Adán murieron sin Cristo? Porque Cristo nació miles de años después, ¿cierto? Para venir a justificar a partir de su sacrificio a toda la humanidad. Pero ¿qué pasó con los miles y millones de personas que nacieron antes de Jesús y que por sus pecados y por su muerte espiritual fueron enviados al infierno? Y aquí está la respuesta de Dios. Cuando Cristo descendió al infierno, les predicó a los espíritus encarcelados para llevarlos a la gloria. Dígame usted si no es maravilloso el Señor. Yo cuando leí eso dije, ¿habrá habido algún espíritu que diga, no, yo me quiero quedar aquí? Aquí está todo dar. Yo creo que fue la predicación más exitosa que hubo, ¿verdad? ¿Cuántos miles y millones estaban en el infierno? Y Cristo, estando ahí, les predica a esos espíritus encarcelados sobre el regalo de Dios y la redención. Dios haciendo justicia. Tremendo, ¿no? Él también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Por eso dice la palabra que descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. O sea, los que habían quedado en cautividad antes de Cristo, Él cuando resucita los trae a todos a la vida. Amén. Para eso descendió al infierno también. Lo dice, lo voy a dejar vacío a partir de hoy. Amén. Dígame si no es maravilloso. Al ser Jesús declarado justo, también nosotros, los que aceptamos ese sacrificio, somos declarados justos, porque en Él estábamos todos identificados por haber creído. En otras palabras, tú ya fuiste, fíjate lo que significa esto, tú ya fuiste declarado justo en el infierno hace 2000 años. Y esa declaración se hizo efectiva para ti en el momento en que tú recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Por esa razón, ya no debes ni necesitas ir a ese espantoso lugar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya!
Primera de Corintios 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que como el señorío de Satanás sobre los hombres humanos, sobre la raza humana, se debió a la identificación de la raza humana con Adán en su crimen de alta traición, también es legalmente posible para Dios destruir las obras de Satanás por la identificación de la raza humana con el Hijo de Dios, el segundo Adán, ¿verdad? Al quedar pagada la pena por el pecado de alta traición, el hombre fue libertado de la esclavitud de Satanás. Ahora somos declarados justos, ahora somos aptos para que Dios deposite en nosotros su vida, la vida de Él, que es el Espíritu Santo. Amén. Por eso podemos recibir al Espíritu Santo, no antes. El que todavía tiene una naturaleza de pecado por no haber recibido a Jesús, no puede recibir al Espíritu Santo. Lo mismo que pasó en la cruz con Jesús: recibió la naturaleza de pecado, el Espíritu Santo se fue. ¿Sí? La naturaleza humana se separó de Dios, vino la muerte espiritual, el Espíritu Santo se fue y vino la muerte espiritual. Ahora que somos justificados, recibimos la vida de Dios, porque ya fuimos justificados. Nuestra naturaleza ya no es pecaminosa espiritualmente. Nuestra naturaleza es santa. Aunque en la conducta todavía podemos tener comportamientos que no están de acuerdo a nuestra naturaleza santa. ¿Sí? Pero eso es diferente. Así que al quedar pagada la pena por el pecado, el hombre fue libertado de la esclavitud. Después de que Cristo fue liberado de la autoridad de Satanás, el siguiente paso fue despojar a las fuerzas satánicas. Precisamente por eso, después Jesús, una vez resucitado, nos mandó a todos los que creyéramos en Él a llevar su reino, a reprender y a echar fuera las tinieblas del lugar en donde estén. Por eso hemos recibido nosotros esa autoridad. Por eso cuando Jesús resucita, recibe toda la autoridad de Dios. La autoridad del Padre le fue entregada al Hijo. Fíjate cómo Dios tiene sus transacciones a nivel de la Trinidad. A mí me impresiona mucho eso, porque cuando tiene que venir la identificación, el Padre y el Espíritu Santo envían al Hijo para que se haga hombre y todo. Y cuando el Hijo nace, es concebido por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Nace y trae al Espíritu Santo. Cuando tiene 30 años es bautizado, porque a los 30 años se iniciaba el trabajo sacerdotal. A los 30 años empezaban los sacerdotes a trabajar, de los 30 hasta los 50 años, y ahí se retiraban. Entonces por eso a los 30 años él es bautizado en agua y viene el Espíritu Santo con la unción y lo habilita ahora para el ministerio terrenal. ¿Sí? Ese es el juego. Cuando Él toma el pecado por nosotros en la cruz, el Espíritu Santo le es retirado por la naturaleza que iba a convertirse Él. Pero una vez que desciende al infierno y es declarado justo porque en Él no había pecado, el Espíritu Santo lo resucita en el infierno. Y una vez resucitado, el Padre, que tiene toda la autoridad, Él tiene toda la autoridad, le entrega toda la autoridad al Hijo. Eso dice la palabra. El Padre le entrega toda la autoridad como un acto de honra y de honor
por la obediencia para sacrificarse por toda la humanidad. Le da toda la autoridad al Hijo para que el Padre sea honrado a través del Hijo. Por eso todo el que honra a Cristo, honra al Padre y recibe la bendición del Padre. El que rechaza al Hijo, deshonra al Padre y recibe la deshonra del Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Dale un aplauso al Rey. Pero ahí no acaba todo. Resulta que la autoridad del Padre entregada a Jesús, Jesús no se queda con ella. Y dice: ahora la autoridad se las doy a ustedes. En Efesios 1:20 dice, hablando de la resurrección, hablando de la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, cuando Cristo es resucitado, es sentado a la diestra del Padre y le entrega toda la autoridad a Él. ¿Y qué cree que dice la palabra? Que nosotros hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales también. O sea, Jesús no solamente vino para identificarse con nuestros pecados. Una vez resucitado, dijo: ahora, fíjate qué maravilloso es esto de la identificación. Por eso tenemos que tenerla clara. Nos identificaron con Adán en el pecado. Después Dios permitió que Cristo se identificara con nosotros en el pecado. Pero una vez resucitado, Jesús dice: ahora ustedes identifíquense conmigo en mi gloria. Y entonces pasamos por la identificación, pasamos de estar separados de Dios por el pecado a ser perdonados del pecado y luego compartir la gloria de Jesús con su autoridad y señorío en la tierra. Ese es todo el proceso de la redención. La cuestión ahora es: ¿qué hacemos? Porque dice la palabra que Jesús fue hecho cabeza de la iglesia. Déjame buscar esa escritura. Creo que está, pónmela, está en Efesios 2, al final de Efesios 2. ¿Ese es el final? A ver, regrésate unos 2 o 3 versículos. 20. A ver. No. Entonces es el 1, a fines del 1 está, de Efesios 1. Esa. Regrésate dos versículos. Es que era la continuación. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Máxima autoridad. Luego, verso que sigue: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, autoridad total sobre todo, toda imagen de autoridad. Luego dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Sobre qué? Todo lo sometió bajo sus pies. Todas las cosas, mis amados. Cuando dice todas las cosas, se refiere a todas las cosas del universo, espirituales, materiales, todo.
Todo está bajo los pies de Jesús. Pero fíjese lo que dice: y lo dio por cabeza a Jesús, lo puso por cabeza. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. ¿Pero a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire qué hermoso esto. La redención, Jesús resucita, es declarado justo. El Padre le da toda autoridad. Dice: ahora regresas acá y tienes toda la autoridad. Pero no solo eso. Tu autoridad está sobre todo señorío, potestad, principado, todo nombre que se nombre. Tú tienes toda la autoridad. Pero ¿sabes qué? Ahora te voy a poner por cabeza, y tu cuerpo va a ser todos los creyentes que crean en ese sacrificio. Pero te pongo por cabeza sobre todas las cosas. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener entendimiento, mis amados. Porque si la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo, significa que somos los pies también. Y bajo los pies de su cuerpo, que es la iglesia, puso autoridad y poder sobre todas. ¿Está entendiendo? Así que cualquier cosa que en la tierra tengas que vivir, tengas que pasar, tengas que atravesar, sea lo que sea, acuérdate de esto: yo soy parte del cuerpo de Cristo, y bajo mis pies ha puesto autoridad y poder de todas las cosas. Amén. Damos un aplauso al Señor. ¿Sabes qué es lo que más me conmovió a mí entender de todo esto? Y quiero que lo entiendas y que lo captes. Dios, el Dios Trino, especialmente Jesús, el unigénito, el Hijo unigénito, Él no necesitaba encarnar. Quiero que entiendas esto. Él no necesitaba renunciar a todo lo que Él tiene, despojarse de todo y convertirse en un ser humano indefenso. Él no necesitaba tener que venir a recibir el desprecio, escupitajos, la burla, el rechazo de la humanidad. Él no necesitaba venir a la tierra. Él no necesitaba tener que padecer. ¿Te imaginas lo que significó para Él recibir toda la inmundicia de la humanidad? ¿Te imaginas lo que fue para Él estar? Yo creo que cuando estuvo en el Getsemaní orando, y dice que gotas de sangre salían de sus poros, y Él decía: Padre, si puedes, haz que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Y algunos piensan que se estaba refiriendo al sufrimiento físico, que iba a ser terrible, ciertamente. Pero lo más terrible que Jesús veía venir es que iba a tener que cargar con la inmundicia humana sobre Él.
Pero Él no tenía necesidad. Él no tenía necesidad de padecer y de sufrir la cruz. No tenía necesidad de ir al infierno. Todo, grábate esto, todo lo que Jesús hizo, no lo hizo por Él, ni para Él. Lo hizo por cada uno de nosotros. Él aceptó por nosotros, por su amor por nosotros. Él no necesitaba hacer todo eso por Él. Él ya lo tenía todo. Él es Dios. Él está completo y no tiene necesidades. Está pleno. En Él habita la plenitud de la deidad. Pero todo lo que hizo Jesús y todo lo que yo he estado platicando esta mañana, lo hizo por ti y por mí. Y no porque nosotros lo mereciéramos, porque ciertamente no lo merecíamos, pero lo hizo por amor. Y ahora podemos entender lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios nada más hoy? Vamos a darle gracias, porque ciertamente ha sido un regalo precioso su sacrificio. Y no tenemos, la verdad, nada con qué pagar. No hay nada en la tierra que tengamos que pueda pagar lo que hemos recibido de Jesús. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque podemos ahora vislumbrar un poco más las implicaciones que tuvo el cielo y en el cielo para nuestra redención. Podemos un poco entender la magnitud de tu amor, un amor incondicional, indescriptible, a veces muy a menudo difícil de entender, porque ciertamente los humanos amamos a los que nos aman, pero tú nos amaste, Señor, aun cuando estábamos separados de ti, aun cuando la raza humana era adversaria para ti. Pero tú, Señor, recordando tu pacto inicial con Adán, nos amaste a todos en él y proveíste, Señor, a través de Jesús el medio para que regresáramos a la casa de papá otra vez. Gracias, Señor, porque lo has hecho todo perfecto. No dejaste ningún cabo suelto para que el enemigo pudiera derribar esa obra preciosa de la redención. Y nosotros, por medio de la fe en ese sacrificio, recibimos el beneficio de la salvación y de la vida eterna. No tenemos con qué pagarte, Señor. Simplemente recibimos con humildad este precioso regalo. Lo que sí te pedimos es que tu Espíritu Santo, que nos habita,
nos revele cada día más lo maravilloso que ha sido para nosotros el ser declarados justos y ser hechos hijos tuyos, para que nuestro caminar en la tierra esté a la altura de lo que tú has hecho por nosotros por medio de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu sacrificio. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque seguimos, Señor, pecando y fallando. Y hoy pedimos perdón una vez más, Señor, y te decimos, por supuesto, Señor, que recibimos el beneficio de tu salvación. Gracias porque no debemos ir a ese lugar de tormento reservado para aquellos que rechazan el regalo. Gracias porque nos has reservado una vida eterna contigo. Y oramos, Señor, para que muchos más puedan ser alcanzados a través de estas buenas noticias, Señor. Mientras tanto, permítenos vivir una vida correcta delante de ti. No una vida de religión, sino una vida genuina, sustentada en los principios que Jesús nos mostró y nos enseñó. Señor, recibimos la salvación y recibimos la sanidad en este momento. Cualquiera de nosotros que venga enfermo, dice la palabra que por su llaga también fuimos curados. Así que en el nombre de Jesús le hablo a esa enfermedad que está en tu cuerpo y la declaro ilegal en tu cuerpo. Ilegal porque tú ya recibiste el beneficio de la salvación. Y el beneficio de la salvación también es la sanidad. Así que yo suelto sanidad sobre tu cuerpo. Suelto sanidad sobre tu corazón. Porque la palabra dice que el Espíritu viene para que los quebrantados de corazón sean sanos, para que los cautivos sean liberados y los que estén apresados se les abra la cárcel y salgan a libertad. Yo declaro que las realidades de la redención se vuelven vivencias para ti en tu vida diaria. No aceptes ningún tipo de esclavitud. No aceptes ningún tipo de opresión. No aceptes ningún tipo de condenación. Porque todas estas cosas fueron destruidas por Jesús. Y te ha dado a su Espíritu Santo. Espíritu de amor, de poder y de dominio, para que vivas la vida de ese reino que Él vino a mostrarnos. Señor, te damos gracias